Darío, ¿me avisas? Ya puede iniciar, ingeniero. Ok, gracias. Muy buenas noches con todos ustedes, todos los que están en la plataforma Zoom y los que están en la plataforma Facebook. Estamos aquí nuevamente para inaugurar un nuevo webinar relacionado con la pureza del aire y que nosotros respiramos. Para los que no me conocen, soy el ingeniero José Carlos Armas Solf, soy el presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y este tema de el aire, de los sistemas limpios, de aire, de agua, es uno de los temas fundamentales y principales de nuestra actividad. Ya cuando estaba el COVID golpeando duro el país, hemos tenido varias conferencias relacionadas con este tema. Tenemos también dos comités técnicos trabajando en el tema de la climatización, del aire acondicionado, de la ventilación, y este es un tema trascendental e importante para nuestra actividad como ingenieros mecánicos, mecánicos eléctricos y las otras especialidades, como son los mecánicos de fluidos, que tenemos en el capítulo. Nosotros albergamos 9 especialidades, ¿no? De la ingeniería, y muchas de ellas tienen mucha relación con esto del aire acondicionado y con el sistema de limpieza que tenemos que tener ahora más con el COVID-19. Esta es una empresa muy especializada, es una empresa peruana que tiene muy buena tecnología y que espero que todos ustedes la puedan utilizar en sus trabajos. Entonces, sin alargar más mi presentación, quiero dejarlos con la señorita Stephanie Aranguren, la cual, digamos, les explicará cuál es la empresa y cuáles son las ventajas de trabajar con ellos. Muy buenas noches y adelante, Stephanie. Muchas gracias, ingeniero Armas. Buenas noches a todos. Nosotros somos Purify, somos tus aliados en bioseguridad. A continuación les voy a presentar un video explicando nuestra empresa. Sabemos que hoy en día uno de tus principales retos es continuar brindando tus productos y servicios buscando una nueva normalidad con la calidad que te caracteriza. Los nuevos protocolos de bioseguridad y tus necesidades de negocio actuales son nuestra prioridad. Por ello, Purify se suma a tu reto proponiendo soluciones de bioseguridad a medida, considerando los protocolos más exigentes, la naturaleza de tu negocio y tecnología de vanguardia como nuestra gran aliada. Somos una empresa que se preocupa de forma genuina por la seguridad de las personas y la continuidad de los negocios. Te ayudamos en asegurar que tus procesos estén libres de patógenos de inicio a fin, dentro y fuera de tus instalaciones. Para hacer esto realidad, Purify brinda asesoría técnica personalizada en el diseño de soluciones a medida que te ayudarán a optimizar tu inversión y recursos. Somos un aliado para tu empresa. Tenemos soluciones de bioseguridad para cualquier tipo de negocio. Purify convierte tu inversión en seguridad en un valor agregado para tus clientes. Perfecto. ¿Quiénes somos? Somos Purify. Somos la empresa líder en el mercado en brindar soluciones de aire, agua y superficie. Nosotros contamos con productos de marcas internacionales. Son productos y tecnologías certificadas a nivel mundial. Nuestro staff multidisciplinario cuenta con una experiencia en el mercado y garantiza cada solución y proyecto que emprendemos en una mejor solución en bioseguridad. A continuación les presento nuestras soluciones que se dividen en 3 campos. Tenemos soluciones de purificación de agua, de superficie y de aire. Dentro de los purificadores de superficies contamos con marcas como Puretti, como Pure O2,
que son realmente productos muy eficientes y efectivos en el mercado. Son solventes, se presentan de manera líquida y también pueden ser en este caso portátiles. En la parte de purificadores de aire contamos con mascarillas superiores a las KN95 que son realmente adaptables al mercado, ya sea en un uso cotidiano y también en el uso para el deporte o oficina. Purificadores también portátiles para autos, realmente muy eficientes. Tenemos de la marca Samsung y de la marca Molecule. También contamos con un producto español de la marca BioCare, que son productos realmente que no dependen de la instalación del aire acondicionado o ventilación. Y también esta charla se va a dar con nuestro producto UTO, que es una solución en fotocatálisis, es un producto colombiano. Y dentro de nuestros purificadores de agua contamos con 3 marcas importantes que son Ripuri y Pure Real, que son productos realmente eficientes para la purificación del agua. A continuación, y en este webinar, vamos a tratar un producto eficiente que es la marca UTO. El ingeniero José Pablo Naranjo es el expositor de este webinar. Es un ingeniero electromecánico del Instituto Tecnológico Metropolitano. Es diplomado en Sistemas de Aire Acondicionado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Posee 10 años de experiencia en diseño de sistemas de aire acondicionado, climatización y ventilación. Posee 5 años en ejecución de proyectos de innovación y desarrollo en el área de calidad de aire interior. Fundador y actual gerente de la empresa Ambientes Puros. Miembro de ASRAE y de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y la Refrigeración, director técnico del capítulo de calidad de aire interior ACAIRE. A continuación le doy paso al ingeniero José Pablo Naranjo, quien le presentará el producto UTO. Buenas tardes, gracias Stephanie, gracias a todo el equipo de Purify y el Colegio de Ingenieros. Gracias por permitirnos entonces tener este espacio para que de alguna manera podamos seguir de aire interior, llevando toda esta información que hasta hace un tiempo, digamos, era un poco escasa y no poníamos tanta atención. Digamos que la pandemia con el tema del COP2 hizo que tuviéramos de alguna forma mucho más necesidad de entender qué es lo que pasa con la calidad del aire en espacios interiores y bueno, entonces para eso estamos en esta charla y sin más preámbulos, entonces comencemos. Muchas gracias de nuevo, Stephanie. Calidad de aire interior o IAQ, como se le conoce a modo internacional como Indoor Air Quality, que es la sigla para referirse entonces a la calidad del aire en espacios interiores. Y allí tenemos que considerar no solo el ambiente interno, sino también el ambiente externo al espacio que estamos tratando. Me refiero a las tomas de aire exterior, la ubicación del edificio, qué efectos tiene ese edificio alrededor y en todo su entorno que puedan afectar entonces la calidad del aire en ese ambiente. A eso se refiere básicamente el término IAQ a nivel internacional y con esto entonces damos comienzo entonces a este tema. A nivel internacional, la Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, en Estados Unidos, se refiere como la importancia que tiene la calidad del aire y los efectos sobre la salud que se tiene y que se experimentan no solo de manera inmediata, sino años después de la exposición. Y esto es muy común encontrarlo en espacios o en ambientes que no tienen una buena calidad del aire, en donde los empleados o los ocupantes empiezan a sufrir con el tiempo de alergias o incluso hasta asma a causa de una mala ventilación o una mala calidad de aire. OSHA también a nivel América reconoce que la calidad del aire interior puede ser peligrosa para la salud de los trabajadores y que debe ser de especial interés por los administradores como propietarios, gerentes y las personas que toman las decisiones en las organizaciones y que debe adoptar sin duda un enfoque proactivo en este tema. O sea, estos cargos no pueden ignorar
que la purificación o la calidad del aire es un elemento clave para que los empleados y las personas que habitan regularmente las edificaciones reciban de manera saludable una aceptable calidad de aire. Por último, en Europa, la Comisión Europea se refiere con lo siguiente, dice: la exposición a los contaminantes del aire puede producirse en ambientes interiores tanto privados como públicos, y eso lo vemos en oficinas, escuelas, sistemas de transporte, entre muchos otros. O sea, ellos, digamos que en diferentes artículos ya han dicho que no solo las entidades públicas o gubernamentales deben ser quienes se preocupen por este tema, sino también todo lo que tiene que ver con entidades privadas deben darle un enfoque de manejo siempre permanente a la calidad y el cuidado entonces del aire. Para contextualizar, síndrome de edificio enfermo, reconocido hace ya décadas, se refiere básicamente a el momento en el que más del 20% de los ocupantes de un edificio presentan síntomas asociados a una mala calidad del aire, ¿cierto? Y esto se da en el 50% de los casos por una ventilación inadecuada, una insuficiente renovación de aire o incluso falta o ausencia de estas inyecciones de aire exterior para renovar el aire interno. Un 25% de los casos se da principalmente por contaminación interior, y allí digamos que se refiere tanto a la contaminación biológica por microorganismos como también por el uso de lo que llaman famosos limpiadores. Y ahí hay que ser muy enfático en esto porque a causa de la alerta con la pandemia, pues entonces se ha llegado o se ha inundado el mercado de una cantidad de elementos químicos que se ofrecen como limpiadores de aire, lo pongo entre comillas porque finalmente puede que tengan un efecto antiviral o antibiológico, perdón, pero deja sin duda un contaminante residual de un químico que puede terminar siendo mucho más perjudicial que el mismo microorganismo que teníamos anterior a esto. Y por último, el 11% de los casos dado por contaminación exterior, por lo que les mencionaba ahora, y son tomas de aire exterior mal ubicadas o en lugares donde antes no se contaba con que justo contiguo a la edificación se construye, no sé, un segundo edificio con una extracción de baños o una planta de residuos o un cuarto de residuos o un parqueadero o sitios o lugares que pueden generar fuentes de contaminación permanente que termina por absorber entonces esa edificación y que va entonces a terminar recirculando en los sistemas de ventilación y que los vamos a inhalar posterior a esto. Entonces, este síndrome de edificio enfermo, declarado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 81, está apenas haciendo mella en nuestros países, pero como les digo, desde el año 81 ya viene haciéndose referencia a él y el efecto que tiene sobre la salud de las personas. Ahora, para entrar ya a profundidad con el tema del COVID y del SARS-CoV-2, como técnicamente se le reconoce, el ASRAE se refiere a él de la siguiente manera: la transmisión del SARS-CoV-2, y aquí, bueno, hago este paréntesis porque ha habido, digamos, diferentes argumentaciones y diferentes comentarios en torno a si se debe usar o no el uso o se debe usar o no los sistemas de climatización o de ventilación. ASRAE, como Asociación Americana de Ingenieros en Climatización y quienes, digamos, emiten las normas en ese sentido que terminamos por adoptar en nuestros países, y me refiero a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, los que adoptamos las normas de ASRAE para temas de climatización, dice que la transmisión del COP2 por el aire es lo suficientemente probable ya como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada. Básicamente lo que está diciendo es que es necesario controlar y mantener mecanismos que reduzcan la propagación del virus en los sistemas de aire acondicionado, porque ya es muy probable, ya está demostrado
que se transmite por vía aérea de forma de aerosol. Entonces, es por esto que toma entonces tanta importancia el uso de purificadores de aire y el uso obviamente de elementos de desinfección activos en los sistemas de climatización para poder reducir entonces estos riesgos. El mismo ASRAE dice que desactivar el funcionamiento de los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación no es una medida recomendada para reducir la transmisión del virus. O sea, cuando hablamos de mecanismos de reducción de transmisión del virus, está, por ejemplo, la renovación del aire. Los sistemas de climatización son un elemento clave para hacer renovación de aire, ¿cierto? Entonces, eso es una razón. Otra, los niveles o los rangos de temperatura y humedad donde regularmente no es probable o es menos probable que se reproduzca el virus, se dan cuando los sistemas de climatización están encendidos. Entonces, sin duda, este argumento tiene muchísima validez y es, digamos, lo que debería de hacerse para reducir los niveles de propagación del virus. Para entender entonces esto, revisemos un poco cuáles son esos mecanismos de transmisión que se conocen hasta ahora. Un primer mecanismo de manera directa que se da a través del contacto entre las personas, y es esta la razón por la que tenemos políticas de distanciamiento social ahora y de cuarentena para evitar entonces ese contacto entre personas y de esa manera entonces replicar el virus. Un segundo método que es a través de un método indirecto que se da por superficies como una mesa, por ejemplo, como una manija de una puerta, una chapa, como los pasamanos, por decir algo, en las escaleras, elementos que son de mucho contacto entre personas y que a través de él entonces podemos transmitir el virus. Entonces, también por esto, entonces la recomendación permanente de hacer desinfección en superficies con limpiadores que sean certificados y que cumplan obviamente con todo el tema normativo. Y por último, un mecanismo que se da a través de las gotas, y esto tuvo al principio de todo este alarma y todo el tema de la cuarentena de marzo más o menos para acá, al principio tuvo mucha controversia del tema de las gotas, de si se propagaba o si se podía transmitir a través del aire en forma de bioaerosol o si definitivamente esto era falso, porque China decía que no. Al final Estados Unidos terminó argumentándolo y demostrándolo científicamente que sí se transmite como aerosol. Y por último, la OMS termina entonces reconociéndolo, pero ya en el segundo semestre del año. Entonces, este último mecanismo que se da por gotas que generan personas que tienen el virus, entonces está dado básicamente por lo siguiente. Una persona al estornudar, al toser o incluso al hablar puede generar entonces una cantidad de microgotas que van a estar expuestas en el aire y que esas gotas entonces tienen un tamaño en su mayoría un tamaño de partícula en su mayoría de 5 micras aproximadamente. Ese tamaño de partícula o ese tamaño de gota tiene entonces la capacidad de alojar una gran cantidad de virus o de unidades formadoras del virus y que a su vez entonces pueden llegar a contagiar a otra persona. Entonces, la teoría dice que por el peso de este tamaño de partícula, por ser una gota de más de 5 micras, entonces su peso hace que caiga al suelo y de ahí también entonces parte otra de las razones, otra de las prácticas que se adoptó y es aplicar desinfectante en la suela de los zapatos antes de ingresar a cualquier lugar. Porque entonces esa gota cae al suelo, la pisamos y podemos luego, a través de la suela de los zapatos, contaminar otras superficies, otras áreas, entonces de esa manera podíamos estar llevando el virus a todos los lugares. Pero ¿qué pasa entonces con esa gota? Bueno, y lo segundo es que como esa gota se entiende que debe caer al suelo por gravedad, entonces lo hace en una distancia no mayor a 1.8 metros, entonces también el distanciamiento de hasta 2 metros para evitar entonces que pueda alcanzar a otra persona, ¿cierto? Y el uso del tapabocas, sin ninguna duda. Pero ¿qué pasa con esas gotas? Esas gotas no dejan de estar compuestas en su mayoría por agua y el agua al estar en contacto con el aire, al estar cayendo o incluso al estar en contacto con un aire que tiene una
humedad relativa pues, menor, entonces lo que termina ocurriendo es que se forma un efecto que se llama evaporación superficial, que termina por reducir ese tamaño de gota. Entonces la gota termina siendo una gota de un tamaño de partícula menor a 5 micras. Algunas de 3 micras, otras de 2, otras de 1, dependiendo el tiempo que esté en exposición. E incluso puede terminar ocurriendo que al interior de esas gotas hayan núcleos goticulares, que son metales u otro tipo de elementos, que también ellos mismos o esas gotas de menor tamaño tienen la capacidad también de alojar el virus o el microorganismo, con capacidad también a su vez de contaminar entonces a una persona. Entonces, cuando estamos hablando de partículas o núcleos goticulares ya menores a 5 micras, ya estamos hablando de que son aerotransportados. O sea, que no es tan fácil de que caigan por gravedad al suelo, sino que una corriente de aire pueda arrastrarlos y llevarlos de un espacio a otro a través de los flujos de aire de los sistemas de ventilación o climatización. Y es allí entonces donde el microorganismo se convierte en un aerosol, en un bioaerosol, al entender que él tiene un tamaño de partícula mucho menor a una micra y que está viajando en un sistema de ventilación y que puede durar hasta más de 8 horas moviéndose en esos sistemas. De esa manera, entonces, incluso el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones en Estados Unidos, ha demostrado a través de diferentes estudios cómo se puede propagar el virus de unas áreas a otras en una edificación en cuestión de horas, contaminando a diferentes grupos de personas. En ACR, por ejemplo, a nivel Latinoamérica se han hecho diferentes publicaciones en donde se ha demostrado todo lo que acabo de mencionar y básicamente la efectividad que se tiene de usar purificadores activos para reducir entonces el efecto que se tiene de esos bioaerosoles en el aire y reducir ese riesgo de propagación al entender que está latente de alguna manera entonces estos elementos allí. Es importante entender que las certificaciones para los equipos de purificación son claves, ¿cierto? Hay una cantidad de tecnologías que están llegando al mercado que dicen eliminar el COP2, que dicen ser efectivos contra el COP2, pero no hay, digamos, estudios que lo demuestren. En este caso, nuestro equipo UTO es un elemento que está certificado por la Universidad de Antioquia y su grupo de inmunovirología, que fueron los primeros en, en poder aislar el virus y hacer pruebas de efectividad directamente con el patógeno, no con microorganismos analógicos, sino con el patógeno directamente. Y de esa manera entonces se obtuvo resultados hasta de reducción del 99.99% en menos de 5 minutos. En menos de 1 minuto ya se tenían reducciones del virus de más del 90%. Así que es un elemento de alta efectividad, como les digo, certificado por la Universidad de Antioquia y que ya ahorita lo vamos a ver, diferentes clientes a nivel Perú e internacional, entonces lo han podido validar. Este punto es también importante porque si ven la fecha de la publicación de Revista Semana en Colombia, el 14 de marzo, había hecho una publicación donde ya mencionaba los estudios que mostraban la capacidad que tenía el virus de ser aerotransportado, donde demostraban que se había encontrado rastros del patógeno en ductos de aire acondicionado, en China fue esto, y la importancia que tenía entonces el hacer desinfección permanente o tener un elemento de purificación permanente en los sistemas de climatización. Días después también, el 26 de marzo, se mostraba también un artículo en donde se asociaba la contaminación del aire con el riesgo de contagio que se tenía por el virus, por lo que les decía, partículas exteriores como PM2.5, por ejemplo, que es polución que regularmente encontramos en ambientes externos, que ingresaban a los espacios internos, se convertían en vehículos o se convierten en vehículos para el virus, y de esa manera entonces pueden moverse a través de los sistemas de climatización. Entonces ahí también conecta el tema de la calidad del aire exterior con la calidad del aire interior y los efectos que este tiene entonces para poder ser tratado y reducido. The New York Times
The New York Times también había hecho sus comentarios al respecto. Esto fue el 6 de julio, en donde mencionaba que era necesario ya que la Organización Mundial de la Salud reconociera públicamente que el virus era un bioaerosol y que se podía transportar a través de los sistemas de climatización, y la presión que había a nivel internacional para que esto ocurriera. CNN también reportó la noticia y demostraron entonces, y publicaron, perdón, las certificaciones y todos los estudios que lo demuestran. Para mejorar entonces la calidad del aire interior, ASRAE tiene básicamente dividido en grupos cuáles son los elementos que sirven para, o que, digamos, se ha demostrado que funciona, que sirven y que sirven para reducir los riesgos de contagio. No solo para el COVID, para el COP2, causante de la COVID, sino para todo tipo de contaminación en ambientes internos y de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos aerotransportados. Perdón. Entonces, el primer grupo de ellos es la filtración. Es un tema, digamos, que lo ponemos aparte siempre porque es como el más reconocido, es el método de purificación de aire más empleado, tradicional, que de todas las máquinas de aire acondicionado lo traen de manera genérica. Entonces vamos a revisarlo en un momento. Y por último vamos a ver entonces lo que se refiere a las tecnologías pasivas y las tecnologías activas. Ese primer elemento como filtro mecánico, hay que entender que básicamente es un elemento pasivo que está instalado en la unidad de climatización, la unidad de ventilación, y que básicamente lo que hace es que tiene una membrana que actúa como una barrera física que va a retener entonces material particulado que pase a través de ella, ¿cierto? Entonces se reconocen diferentes categorías que llamamos clasificación MER a nivel Latinoamérica, y depende entonces de los rangos del tamaño de partícula que queramos atrapar, la capacidad o la clasificación MER que debamos seleccionar. En el caso de un virus, si nosotros quisiéramos tener una filtración lo suficientemente efectiva para poderlo retener, entonces estaríamos hablando de una filtración de máxima categoría, una filtración EPA, que es capaz de retener hasta un 99%, un 99.99% material particulado de un rango de 0.3 a 1 micra, que sería más o menos un rango donde se puede encontrar el virus y donde puede ser y donde se está moviendo entonces el virus con mecanismos de transporte. Como le mencionaba ahora, una partícula 2.5, entonces estaría más o menos en el rango 2, y aquí entonces empezaríamos a buscar un filtro MER y allí empezar a escoger entonces la eficiencia que quisiéramos alcanzar para poder entonces obtener un resultado adecuado. La recomendación que ha hecho diferentes gobiernos a nivel internacional es, por ejemplo, emplear filtración EPA, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de filtración EPA, no basta solo con decir, bien, elimina el 99.99% y con eso es suficiente. No, esto tiene mucho de fondo, y es que instalar un filtro EPA en una máquina de aire acondicionado primero implica una caída de presión en la capacidad de ventilación de manera significativa, y no todas las máquinas de aire acondicionado, diría que en su gran mayoría, no están capacitadas o no están fabricadas para soportar esto. Entonces termina por elevar el consumo de energía primero, segundo por hacer un daño en el motor, y por último, no vamos a obtener, digamos, el flujo de aire adecuado para el que fue diseñado, entonces el efecto de climatización claramente, o el nivel de confort claramente entonces va a caer. Entonces, hay un tema allí de análisis previo a la implementación de filtros de mayor eficiencia en cualquier máquina de aire acondicionado, sea cual sea el rango que se vaya a adoptar. Así no se intente adoptar una filtración EPA, sino un filtro del 95, un filtro del 93, genera una caída de presión suficientemente alta para que esto ocurra. Entonces, lo que se ha encontrado es que la mayoría de las máquinas de aire acondicionado, como les decía, no están fabricadas para soportar este tipo de aplicaciones,
Entonces, los clientes o los usuarios, digamos que no tienen forma de adoptarlo, no tienen forma, digamos, de implementar esta tecnología, entonces de alguna manera queda descartada. Por último, pensar en reemplazar las máquinas de aire acondicionado, de confort, o de máquinas que se usan para ambientes de uso de oficinas, uso de comercial, que regularmente tienen un nivel de filtración medio, por sistemas de filtración de alta eficiencia, digamos que costaría hasta 10 veces ese reemplazo. Entonces, económicamente, digamos que no es viable tampoco caer en este tema. Como segundo elemento, vemos entonces, y acá hago referencia a al método de purificación pasivo, las luces ultravioleta, también recomendadas por ASHRAE, donde se dice que tienen alta efectividad contra el COP2, y no solo contra el COP2, sino con cualquier microorganismo que esté expuesto frente a esta luz. Y para esto, entonces, es importante entender que claramente no es un filtro, porque, y hago la aclaración porque a veces llegan las preguntas de qué tanto o qué nivel de partículas puede retener una luz ultravioleta, y la luz ultravioleta primero no es un filtro, es un elemento pasivo que genera una fuente de luz con una carga suficiente para inactivar los microorganismos que estén posados frente a ella. Se utiliza básicamente para degradar el material orgánico e inactivar estos microorganismos, ¿cierto? Esa es, digamos, como la principal razón para lo que funcionan entonces las luces ultravioleta. Y para entender bien esto, es importante entonces saber que la luz ultravioleta efectiva, o que incluso se sugiere por el ASHRAE, está en un espectro de onda o en un rango de onda que se encuentra en el rango UVC, que lo están viendo acá en pantalla, que se refiere a un rango entre 200 y 280 nanómetros, y que la más comercial que se reconoce o se consigue es una luz ultravioleta que está en 254 nanómetros, ¿cierto? Ese es como el espectro de onda adecuado para hacer, digamos, que tenga capacidad para inactivar los microorganismos. Al estar en ese espectro de UVC, es una luz que no debe estar en contacto con las personas, porque tiene obviamente la capacidad de generar quemaduras. Entonces, debe estar instalada al interior de la unidad manejadora o al interior de los conductos, dependiendo de lo que se quiera inactivar. Se recomienda siempre pues hacer la instalación en los serpentines o en los filtros, que son los elementos donde el material biológico, al pasar por allí, puede quedarse entonces suspendido, y de esa manera lograr que la luz tenga un efecto sobre él. Dependiendo el fabricante, dependiendo la cantidad de luz ultravioleta que se tenga allí, varía el tiempo de exposición que se requiere para poder ser inactivado. Si el microorganismo pasa de manera continua sin ser retenido y no tiene un tiempo de exposición frente a la luz ultravioleta, no hay ningún tipo de efecto sobre él. A la velocidad a la que pasa por una unidad manejadora de aire, a la velocidad a la que pasa un microorganismo, una partícula por la luz, digamos que no va a tener ningún tipo de efecto. Lo que dicen los mismos fabricantes de las luces es que se requiere que el microorganismo o el contaminante esté posado frente a él durante determinado tiempo, ¿cierto? Y es allí, digamos, donde hay una gran diferencia entre la purificación pasiva, como les digo, y lo que vamos a ver a continuación, que es la purificación activa. Otro elemento importante es la selección de las luces ultravioleta. Cuando se dice usar luces ultravioleta es, digamos, lo más económico o es lo más rápido de hacer o más efectivo, hay que entender que no basta con una sola lámpara de luz ultravioleta. Calcular la cantidad de luces ultravioleta es una tarea necesaria y que depende del área superficial, del área del serpentín o del área del filtro que queramos tratar, para poder determinar cuántas lámparas usar, cuánta caída de presión van a generar esas lámparas allí, cuánto consumo de energía,
y su vida útil. Regularmente las lámparas de luces ultravioleta tienen una vida útil de hasta 1 año. Entonces también es necesario calcular los costos operativos y costos de reemplazo, porque la lámpara al año es necesario retirarla y poner una nueva. O sea, todo el sistema sale y entra uno nuevo. Entonces también es importante entender esto. Esto básicamente es lo que acababa de mencionarles. Aplica para superficies como filtros, serpentines e incluso paredes internas de ductos. No es efectivo en las corrientes de aire en movimiento y su efectividad depende entonces, como les decía, de una adecuada selección y el cálculo de la potencia que se va a aplicar entonces sobre ellas. Ahora veamos lo que tiene que ver con la purificación activa, y para esto digamos que debo hacer la aclaración. La gran diferencia es que los anteriores elementos requieren que el material biológico o el contaminante llegue hasta él para ser inactivado o ser retenido en el caso de los filtros. En la purificación activa no necesariamente tiene que llegar hasta el elemento purificador, sino que el efecto de purificación está de manera constante en todo el aire. De esa manera, el microorganismo o el contaminante en cualquier lugar donde se encuentre en contacto con el aire está siendo entonces inactivado, está siendo atacado por esto. El ejemplo claro es la purificación por oxidación fotocatalítica o PCO, como también es la sigla en inglés, que emplea básicamente una luz ultravioleta, también UVC, pero no como elemento de inactivación para el microorganismo, sino como una fuente de energía para generar un proceso de fotocatálisis, que es un proceso muy similar a la fotosíntesis, que también emplea luz ultravioleta del sol y que a través del dióxido de titanio, entonces con una superficie de dióxido de titanio, se generan básicamente oxidantes naturales que encontramos de manera permanente también en los ambientes exteriores causados por la luz ultravioleta y que son oxidantes que actúan de manera muy eficiente sobre los microorganismos, sobre los contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, y de esa manera logra inactivarlos. Digamos que el principal oxidante que se genera es el peróxido de hidrógeno, pero adicional a esto se generan radicales libres de hidroxilo, radicales libres de oxígeno, entre otros elementos que ayudan entonces a esa inactivación y esa gran capacidad que tiene entonces de purificar los ambientes. Para aclararlo, el peróxido de hidrógeno como principal oxidante que se genera allí es un oxidante, como les decía, natural, que se encuentra siempre de manera permanente en los ambientes externos, por ejemplo, y que la misma FDA y el ASRA lo reconocen como un oxidante amigable, y que se refiere a él como un oxidante que tiene la capacidad de inactivar microorganismos y que sirve como un elemento útil para los sistemas de climatización. El mismo ASRA tiene el documento donde se refiere a él como un elemento aplicable en los sistemas de climatización. La concentración del peróxido de hidrógeno es la clave entonces para entender esto. El mismo OSHA establece un rango de exposición o una concentración, perdón, de exposición de hasta 1 ppm de concentración con un tiempo de exposición de 8 horas al día de manera segura, sin ningún tipo de inconveniente. Los procesos de oxidación fotocatalítica no generan más de 0.02, o sea, un nivel muy inferior a este, lo que lo hace sin duda un elemento muy, muy seguro y saludable, como lo dice la misma FDA, sin ningún inconveniente o sin ningún tipo de riesgo para la salud de las personas. Que digamos que eso es una aclaración que hago porque a veces genera como esa duda de si puede causarnos alguna afectación a la salud el hecho de que sea un oxidante el peróxido de hidrógeno. En este caso, pues la aclaración es claramente no, dicho por la misma FDA. La unidad de tratamiento oxidativa, entonces, diferentes investigaciones demuestran que es efectiva contra el virus, pero además contra los hongos, las bacterias, incluso bacterias mucho más resistentes que el SARS-CoV-2. Entendemos que el CoV-2, pues hasta ahora no tenemos una cura para él, pero siguen existiendo otra serie de microorganismos que tampoco tienen cura y que llevan muchos más años estando en nuestras vidas, y que sin duda la unidad de tratamiento permite reducir los riesgos de una posible infección.
El tema de los hongos, por ejemplo, y el moho a través de los conductos de aire acondicionado es un problema que ha ido creciendo, digamos que avanza lentamente en la salud de nosotros, pero que sigue estando ahí. Les decía al principio, el asma, las alergias, muchas de ellas son generadas por los sistemas de climatización en nuestras oficinas, que va haciendo, digamos, o va causando un daño en nuestros pulmones debido a la exposición continua a estos elementos. Entonces, el tener una unidad de tratamiento permite reducir esos riesgos a mediano y largo plazo, sin ninguna duda. Es una unidad patentada. UTO es un elemento patentado como modelo de invención que tiene características únicas frente a otros equipos de purificación de aire, como por ejemplo el indicador permanente de funcionamiento. Están viendo la unidad de tratamiento en pantalla. Al frente, en la cara principal de UTO, vemos un aro lumínico en azul turquesa. Ese aro va cambiando de color a medida que se degrada la celda de fotocatálisis, que es la que aparece al frente. Esta celda tiene una vida útil de hasta 3 años, a diferencia de una luz ultravioleta, por ejemplo, que se reemplaza cada año. Esta celda dura hasta 3 años generando los oxidantes y, como les decía, este indicador va cambiando de color a medida que ella se va degradando. Entonces es un elemento súper importante porque el usuario final, sin duda, puede reconocer en cualquier momento en qué etapa de vida útil está y de esa manera hacer un reemplazo en el momento justo y no hacerlo o antes, sabiendo que posiblemente en una luz ultravioleta posiblemente todavía tiene capacidad de desinfección, o incluso tener un elemento ahí funcionando sin hacer ningún tipo de efecto sobre el aire. Entonces, esa es una característica importante. Tiene elementos de uso certificados. La luz ultravioleta es una lámpara de luz certificada UL, son certificados CE también en Europa. Lo mismo el circuito interno, entonces digamos que lo hace también un elemento completamente seguro para una instalación eléctrica en los sistemas de climatización. Vemos las imágenes de un UTO o una unidad de tratamiento oxidativo instalada en un ducto de aire acondicionado. En la foto del lado izquierdo vemos una unidad manejadora de aire de hasta 5 toneladas. Lo ideal es instalarlo al inicio del ducto, o sea, justo a la descarga de la manejadora para garantizar que cubra todo el flujo del aire y que los oxidantes se entreguen desde el principio y salgan por todos los difusores para que al final entonces genere un efecto sobre todo el volumen de aire del lugar que se está climatizando. Entonces, esa es, digamos, como la gran característica que tiene la purificación activa y lo que hace a UTO un elemento altamente efectivo para la reducción de contaminantes frente a otras tecnologías y frente a los elementos de desinfección pasivos. Que ese aire que está fluyendo por los sistemas de climatización se convierta en un elemento germicida, en un elemento de inactivación de virus y de otros microorganismos. Vemos entonces la manera como va cambiando el indicador o cómo cambiaría el indicador de funcionamiento y la imagen de la celda encendida al interior del ducto en el momento en el que empieza a generar su efecto de desinfección. Esto es un esquema que muestra básicamente cómo funciona. Primero, entender que es una instalación que no toma más de 20 minutos. Consiste básicamente en perforar el ducto con un orificio de 3 pulgadas, pegar una platina base que viene con el kit de instalación, con sus propios adhesivos, no requiere tornillería, no requiere adhesivos tóxicos adicionales. Y por último, entonces, introducir a UTO en el ducto para que esté en contacto entonces con el flujo del aire. Entonces, como vemos, por ejemplo, en esta imagen, a través del ducto vienen viajando todos los gérmenes y patógenos, se va a encontrar con la generación del hidroperóxido, de los oxidantes, y de esa manera van a estar entonces en contacto o van a interactuar para ser inactivados. Se obtienen dos grandes beneficios. Primero, la inactivación de los microorganismos en el aire y segundo, la inactivación de los microorganismos o contaminantes en superficies que también están en contacto con ese aire, como la superficie interna de los ductos, por ejemplo. Para aclarar, la celda no necesita estar en contacto con todo el flujo del aire, o sea que no debe llegar hasta el otro costado del ducto, entendiendo que el efecto lo hace es los oxidantes que se generan y no la celda como un elemento de filtro. Entonces, esta celda
regularmente no ocupa un espacio importante dentro del ducto y no genera una caída de presión considerable entonces en las unidades de climatización. Vemos entonces una imagen real de cómo se hace la perforación, cómo se hace la instalación. En este caso se empleó un taladro para hacer la perforación, pero también empleando la platina base se puede conseguir, digamos, hacerlo con una cuchilla, con un cuchillo o con un bisturí en el caso de ductos en polisocianurato o ductos en fibra de vidrio. Dos objetivos principales que se obtienen entonces, grandes objetivos con el uso de unidad de tratamiento oxidativa. El primero, sin duda, y el enfoque y la razón por la cual nació UTO, y es el control de la calidad en los procesos y una reducción del ausentismo laboral. Esto es básicamente la salud y la calidad de vida entonces de las personas. Enfocarnos en esto, digamos que es la principal razón y la causa por la que existe UTO. Lograr una menor contaminación interna entonces y reducir los niveles de contaminantes permite entonces mejorar la calidad de cada uno de los procesos de las organizaciones, de las oficinas, de las áreas comerciales, procesos como plantas de alimentos, laboratorios farmacéuticos. Todos esos procesos sí o sí se ven mejorados al tener una mejor calidad de aire interior. Y la reducción del ausentismo laboral, que digamos está dado principalmente por enfermedades infecciosas vía aérea. O sea, en las oficinas hasta el 80% del ausentismo, el absentismo laboral, se da por infecciones respiratorias causadas por vía aérea a través de los sistemas de climatización. Reducir esos niveles de riesgo sin duda mejora la salud de las personas, pero también se traduce en un ahorro económico para las organizaciones, al tener, digamos, un nivel de productividad mucho mayor. Y por último, la eficiencia energética que se puede obtener a raíz de una reducción en las tomas de aire exterior. Para ampliar un poco este tema, es necesario entender ASRAE, a través de su estándar 62.1, que es el estándar que se refiere a una adecuada calidad de aire interior, estima que dependiendo del uso del lugar se debe tener una cantidad de aire exterior inyectado para hacer renovación de aire y eliminar contaminantes. Esos contaminantes, al ser reducidos por un elemento como UTO, digamos que requieren entonces esos espacios menor renovación o menor inyección de aire exterior. Está también en el estándar 62.1 y están las fórmulas de cómo se pueden calcular estos niveles de concentración para reducir u optimizar entonces esas inyecciones de aire y de esa manera entonces obtener ahorros. A través de ambientes puros se podemos hacer todo el soporte técnico para lograr estos cálculos. Hemos desarrollado un aplicativo en donde podemos recalcular esas tomas de aire exterior y los resultados han sido de hasta un ahorro de hasta el 15% de energía, de consumo energético, reduciendo las tomas de aire exterior. Y segundo, una reducción también entonces en esa misma proporción en los proyectos nuevos en menor capacidad de máquina o menor capacidad de los sistemas de aire acondicionado, entendiendo claramente que esa inyección de aire exterior es una carga adicional a los sistemas de climatización. Esa es, digamos, la razón por la cual se obtienen estos ahorros. Entonces, vamos a quedar sin duda completamente dispuestos en acompañar los proyectos que necesiten para hacer esos recálculos y determinar cuánto puede ser esos ahorros a los que podemos alcanzar. Algunos clientes de referencia, empresas que han confiado entonces en la implementación de UTO y que ahorita están usando UTO en sus instalaciones, ven algunas de ellas, pero como referencia Grupo Bimbo, por ejemplo, Claro, Banco Continental, algunos de ellos, o lo más importante es que son de diferentes sectores, como ven, no solo son oficinas, sino áreas también de comercio, por ejemplo. Entonces, pueden entender que la purificación del aire no aplica para un sector específico, sino que es para todo tipo de ambiente interior y que UTO sin duda puede ayudar significativamente entonces en cada uno de esos procesos. Como resumen, quiero resaltar entonces las características importantes del implementar UTO y los beneficios que se obtienen al tener una implementación de purificación activa.
y es primero que sí es una purificación que se da a nivel activo en todo el volumen de aire y que no se necesita que el microorganismo llegue hasta la unidad para ser atacado, o para ser inactivado, o para ser retenido, como es el caso de los filtros, de las luces ultravioleta, sino que en cualquier momento que ingrese el contaminante al ambiente va a ser de manera inmediata inactivado y va a ser atacado por los oxidantes que van a estar entonces allí. En segunda medida, la capacidad o la efectividad que se tiene, en este caso contra el COP2, que digamos es como el elemento más inmediato que necesitamos ahorita, y es la certificación que tiene UTO por el grupo de inmunovirología en cuanto a la efectividad e inactivación. Es único en el mercado con el indicador lumínico de funcionamiento, que es un elemento, una herramienta súper importante y de mucho valor para quien tiene un elemento de desinfección, porque lo digo por experiencia propia, terminan siendo elementos en los que se invierte y después de un año se pierde completamente la trazabilidad de su funcionamiento y termina por descartarse y desecharse entonces la tecnología. En este caso, esto le permite darle obviamente sostenibilidad al funcionamiento del equipo. Es un elemento autolimpiable, libre de mantenimiento, no tiene piezas móviles, no requiere elementos de lubricación, mucho menos elementos de limpieza por acumulación, como es el caso, por ejemplo, de un filtro. Entonces, la celda misma, por su característica de fotocatálisis, es un elemento autolimpiable que ella misma va a mantener su capacidad de generación de hidroperóxido y de oxidantes durante los 3 años, como les mencionaba, sin necesidad de estarse limpiando. Y por último, se adapta a las variaciones de voltaje. En el caso de Perú, por ejemplo, este equipo tiene la capacidad de autorregularse en un rango entre 90 y 240 voltios, lo que lo hace muy versátil y además seguro, porque si hay, digamos, caídas de voltaje o aumentos en la red, el equipo tiene la capacidad de absorberlo y de manera segura entonces controlarlo. Entonces, digamos, eso es un resumen de las características que tiene UTO como equipo, pero sin embargo, la gran característica o la más importante es, sin duda, entonces, el reducir los riesgos de contraer infecciones vía aerotransportada. Les doy las gracias, entonces, quedo sin duda completamente disponible a través de todo el equipo de Purify para que resolvamos las inquietudes, no solo ahora, sino posterior a este webinar, y que sigamos entonces en contacto. Muchas gracias, Stephanie. Perfecto, José Pablo, muchas gracias a ti. Bueno, para poder continuar, les presentamos ahora el certificado de Purify. Va dirigido a todas las empresas que realmente deseen ser vendedores autorizados de nuestra marca. Invitamos a todas las empresas a poder inscribirnos. Al final de nuestra presentación se encontrarán nuestros datos y gustosamente le podremos enviar toda la información necesaria. También les presentamos el sello de bioseguridad. ¿A quién no le gustaría realmente asistir a un espacio el cual pudiera uno saber qué métodos de bioseguridad han aplicado para poder tenernos a nosotros como asistentes sanos? Nosotros hemos inventado un sello, el cual se coloca en todas las entradas de las instalaciones que cuenten con nuestras soluciones de purificación y también cuentan con un código único y un código QR. ¿A qué te dirige este código QR? Una persona puede realmente rastrearlo y poder informarse, te lleva hacia una página donde tú puedes saber realmente qué sistemas o soluciones de purificación se han instalado. También pueden ustedes saber el mantenimiento y el registro de estas soluciones. Aquí tenemos nuestros datos, tanto de ambientes puros que ha presentado la solución UTO y de nosotros como Purify. Los invitamos a todos a poder visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, y también en nuestro canal de YouTube, en donde encontrarán todos los videos de nuestras soluciones de purificación.
A continuación le doy pase al ingeniero Armas para que pueda dar las palabras finales y procedemos también a las preguntas para justamente. José Paulo de Uto. Listo, perfecto. Estoy atento. Muchas gracias, Stephanie. Qué interesante la exposición y sobre todo ese producto UTO que sirve para solucionar muchos de los problemas que tenemos en la contaminación del aire y en estos edificios enfermos, como bien lo ha denominado. Nosotros estamos en el capítulo también en una campaña de auditorías energéticas, donde no es solamente cuestión de buscar eficiencia energética, sino también calidad de vida y calidad de ambientes. Entonces, simplemente quiero invitarlos a la semana del capítulo, que es del 30 de noviembre al 4 de diciembre, para que todos sigan los eventos que vamos a tener aprovechando esa semana, y también espero que Purify pueda acompañarnos durante esa semana de celebraciones. Entonces, sin más, agradeciendo la presencia, los dejo para que terminen el webinar con las preguntas que han sido formuladas o que tengan alguno de los participantes. Muy buenas noches con todos. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a tomar la pregunta de Martín Velázquez, que ha levantado la mano. Te voy a brindar ahora el micrófono para que pueda exponer su pregunta. Adicionalmente también vamos a responder las preguntas que nos están enviando en el chat también. Buenas noches con todos. Muchas gracias por el capítulo, por esta capacitación. ¿Me escuchan? Claro que sí. Bueno, buenas noches. Sí, una pregunta que quería era, o tal vez en dos. La primera es la instalación de este UTO en el ducto requiere de que, por ejemplo, el que instaló el ducto, por ejemplo, en una oficina donde estamos trabajando hay un sistema de aire acondicionado que es compartido en varias oficinas de cada piso. Entonces, si se quiere instalar este equipo, se tendría que tener la relación con el contratista para que el contratista lo instale, o directamente Purify en la entrada del ducto de la oficina de nosotros podría instalarlo. O sea, sería la primera pregunta. La segunda es, ¿es necesario tener un cálculo para la cantidad de UTOs que debería tener el ducto, o con uno solo es suficiente? ¿O ellos van a tener que hacer un cálculo para saber cuántos y en dónde lo van a colocar? Perfecto. José Pablo, ¿tomas la pregunta? Son dos preguntas. Claro, sí, de todas maneras, me complementarán ustedes. Realmente no es una instalación que sea compleja, no es una instalación que sea necesario, por ejemplo, intervenir directamente la máquina de aire acondicionado que pueda afectar, digamos, su funcionamiento, entendiendo que él opera directamente en el ducto de ventilación. Entonces, digamos que eso facilita muchísimo entonces la instalación del equipo. No es necesario estrictamente acudir a la empresa contratista de quien esté encargado el sistema de climatización del edificio. Si entiendo bien la pregunta, a la entrada del piso donde ustedes tienen la oficina, si allí está el ducto, allí mismo se puede instalar desde el ingreso entonces a la oficina. Y puede hacerse la instalación de dos maneras. Uno, a través de un enclavamiento a la unidad de aire acondicionado o al sistema de encendido y apagado de la unidad para que enciendan simultáneamente, o también puede dejarse conectado de manera continua 7x24 o a través de un switch de encendido y apagado de manera independiente a la unidad de climatización, ¿cierto? Digamos, el equipo funciona de cualquiera de las dos formas. ¿Me confirmarías, Luis, ahora si Purify está haciendo la instalación, si se encargarían ustedes también de la instalación o cómo lo manejarían? Y en segunda medida, dale, sí. Sí, para responder esa pregunta, efectivamente, nosotros trabajamos con empresas distribuidoras que tienen la mano de obra, trabajamos con ellos capacitándolos, incluyendo el personal propio de staff de Purify.
Y la segunda pregunta era sobre el tema del dimensionamiento de UTO. Tú mejor que nosotros lo conoces, pero José Pablo. Claro que sí, perfecto. Es importante aclararlo. UTO tenemos 6 modelos diferentes que varían dependiendo la capacidad o la cantidad de aire que vamos a tratar, ¿cierto? Entonces, se debe considerar el flujo de aire principalmente del flujo de aire de la unidad de climatización en CFMs para hacer una selección de acuerdo a esa cantidad de aire, ¿cierto? Si, digamos, no se tiene ese dato, puede hacerse con una selección por área, entregándonos el área del lugar y algunos datos específicos como, por ejemplo, el uso que se tiene en ese lugar, si es un uso de oficina, si es un uso comercial, si tiene un sistema de climatización a pérdida o no, para hacer después entonces una selección adecuada. Pero el resumen es, dependiendo entonces el volumen de aire o el caudal de aire que vayamos a tratar, se hace una selección de UTO y para eso tenemos 6 modelos diferentes. Perfecto. Eso responde la pregunta de los modelos. También teníamos la pregunta de José Aguilar, ya la hemos respondido efectivamente. 6 modelos de UTO que se dimensionan en base al caudal o los tamaños de la ductería. Tenemos 2 preguntas más escritas. Una de ellas es la turbulencia en la línea de las tuberías en la instalación del UTO y cómo podríamos purificar el uso de aire en el transporte público o en ascensores. Entonces... De acuerdo, Luis. Esa última se respondió en línea, ¿cierto? Tú lo acabaste de responder, ¿cierto? Sí, Sería sí, interesante que lo hicieras, lo leyeras para que quede bien claro sí, sobre el uso del transporte público. Efectivamente, para el tema del transporte público, nosotros en el line-up de productos que representamos tenemos un producto que se llama Pureti, el cual es un limpiador líquido basado con dióxido de titanio. Reacciona con la luz ultravioleta y es la mejor solución para este tipo de espacios que se encuentran en movimiento y no tienen digamos en este caso, pues una solución tipo ducto en las cuales UTO sería la más eficiente. Entonces, doy la palabra a Héctor, que nos quiere hacer preguntas. Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches. Héctor, adelante, te escuchamos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo algunos, hacemos trabajos de lo que es mantenimiento general. Tengo un caso particular, tengo un almacén de autopartes de 6.000 metros cuadrados de área por una altura de 8 metros. Tiene una unidad de climatización que estuvo operando antes de que pasara esto del COVID. Después de esto, dejó de funcionar por el tema de que a través justamente de la circulación del aire va a producir la transmisión del COVID. El área más o menos de influencia de esta unidad de climatización está alrededor de los 2.000 metros cuadrados. La pregunta es si en este caso hay alguna experiencia y si no uno de los productos UTO podría utilizarse a un sistema. La climatización es muy importante por el tipo de repuestos o autopartes que se almacenan en esa área, ¿no? Y realmente en este momento está comenzando el calor, recién se va a comenzar a notar la deficiencia, ¿no? Pero en realidad la unidad está parada por el temor a que a través de la recirculación se pueda transmitir el COVID. Gracias. Muchas gracias, José Pablo. Claro, no, gracias por el comentario, gracias por la pregunta. Yo creo que es absolutamente importante hacer esa aclaración. El mismo ASHRAE ha dicho, apagar los sistemas de climatización no es un buen método para reducir el riesgo. Tener los sistemas de climatización encendidos reduce el riesgo de propagación del virus. Entonces, al mantener, digamos, una renovación de aire, se está reduciendo el riesgo. Al mantener
la temperatura y la humedad en unos rangos específicos como los que se obtienen con la climatización, se reduce el riesgo. Entonces, la recomendación es emplear los sistemas de climatización. Esa es, digamos, la principal recomendación. La experiencia que se tiene, nosotros tenemos el equipo de más alta capacidad, es un Uto 1400 Plus, es un equipo que alcanza hasta 16.000 CFMs. Para hacer una cuenta así rápido, 16.000 CFMs es una máquina hasta de 40 toneladas que puede estar acondicionando aproximadamente 800 metros cuadrados, un solo equipo UTO. Entonces, digamos que es una implementación que resulta con muy pocas unidades, entendiendo que es un gran volumen de aire lo que tienes allí, pero que es una instalación que se hace relativamente fácil y lo más importante es que es inmediato. O sea, en cuestión de 5 minutos ya estás teniendo un efecto sobre el aire. Pero, repito, la recomendación es hacer uso de ellos. Perfecto. Damos la palabra a una persona más, Rosario Hurtado. Buenas noches. José Pablo, yo tengo una consulta en lo que es elección de equipo UTO. Si mencionamos que está en función del caudal y del área, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta la altura, ¿no? Es aproximadamente para 2.4, lo que no es un factor, hasta 3 metros. Y si es más de esto, hay que usar un factor de multiplicador. Y cuando hay un máximo para eso, porque yo tengo una propuesta con 15 metros de altura. Y eso me preocupa. ¿No se puede? ¿Con 15 metros se aplica una proporción Muy igual bueno. para el factor? Claro, está muy buena la pregunta. Mira, cuando tenemos el caudal del aire de la máquina de climatización, entendemos que ese caudal de aire vino de un análisis previo, de un cálculo de carga térmica que realizó un especialista en climatización, entonces donde consideró ese volumen de aire. Entonces, si tenemos el caudal del aire, asumimos que ya allí se contempló ese volumen, esa altura extra que se está teniendo. Entonces hacemos una selección prácticamente directa con ese caudal de aire. Si no tenemos ese dato de ese caudal de aire, entonces usamos todos estos factores: el área del lugar, la altura del lugar, el uso, el número de personas. Tenemos una serie, tenemos un cuestionario donde debemos diligenciarlo para hacer una selección adecuada y poder considerar todos esos factores. Realmente sí hay un multiplicador, hay una fórmula para hacer el ajuste por altura. Es absolutamente correcto. Perfecto. Cumplimos ya el tiempo. ¿Me confirmas? Sí. ¿Sí? Ya con esto hemos cumplido el tiempo de las preguntas. No me queda más que invitarlos. En este caso está el slide del contacto que nosotros tenemos como Purify. En este caso, en colaboración con Ambientes Puros, hemos mostrado una de las soluciones muy efectivas, hasta el 99.99% de efectividad en desinfección, purificación activa de superficies y de aire, que es UTO. Pero los invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestra página web, y si tuvieran alguna consulta, escribirnos o llamarnos a los teléfonos que se muestran en pantalla también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el tema. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.